Muy bien. Damos la bienvenida a Francisca Jaramillo. Eh, Ella es CEO de Biocompost, ¿no? Ella es ingeniera ambiental con una maestría en estudios socioambientales. Actualmente, como les decía, es CEO de Biocompost, Cero Residuos. Ha sido asesora ambiental para varios proyectos estratégicos y ha implementado un modelo de economía circular ambiental y social en empresas privadas. Biocompost básicamente se encarga de la gestión y aprovechamiento de residuos orgánicos de manera tecnificada para convertirlos en compost, el mismo que básicamente es incorporado nuevamente a la cadena de valor. Este proyecto fue un proyecto semifinalista en la iniciativa regional de Jóvenes por el Cambio Climático del 2019 de las Naciones Unidas. Damos la bienvenida a Francisca. No sé si está habilitado tu micrófono, sí, para que nos ayudes y, iniciar la, el webinar. Ahí. Ya, perfecto. ¿Lo hacemos en tu computadora? A ver, ya te conviertes a aceptar. Hacemos los trámites respectivos. Ahí estamos. No sé si se alcanza a ver la pantalla. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Me parece que ahí estamos, ¿no? Muy bien. A ver. Listo, Francisca. Cuando gustes. Ya. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por darse el tiempo para compartir este espacio. Muchas gracias a Ceres por la invitación. Comencemos. Bueno, Biocompost, Cero Residuos, como dijo Rique al inicio, es una empresa que se encarga, es un proyecto más que nada que se encarga de gestionar los residuos orgánicos para luego convertirse en abono orgánico o compost y volver a integrarse dentro de la cadena productiva con un valor agregado. Ya no es solo un residuo, sino es un componente útil para la tierra. Para que todos entendamos qué son los residuos orgánicos, tenemos que tener claro que son residuos biodegradables de origen vegetal o animal susceptibles a degradarse biológicamente. Cuando nosotros decimos... ¿Estamos?
Ahí. Hola, ya, listo. Bueno, les repito, más o menos tenemos que tener claro qué son los residuos orgánicos. Y esto, el concepto general que se maneja es que son residuos biodegradables de origen vegetal o animal susceptibles a degradarse biológicamente. Cuando nosotros hablamos de residuos biodegradables, lo que queremos decir es que se pueden transformar por agentes físicos como es el sol, temperatura, agua, calor y otros elementos, incluido bacterias y enzimas, de manera rápida y sencilla. Pero al ser biodegradables también o sea, no dejan de ser un compuesto que puede llegar a ser contaminante. Los residuos orgánicos tienen una característica especial, aparte de ser tan nobles para su descomposición, también tienen una característica especial, que es la contaminación que pueden generar cuando no son tratados de manera correcta. Estos, cuando son puestos indiscriminadamente en cualquier lugar sin el tratamiento adecuado, puede llegar a generar metano. El metano es 24 veces más contaminante que el dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Por eso ahora estamos sintiendo este calor insoportable porque todos nosotros generamos de manera constante residuos orgánicos que a la vez generan metano. ¿Qué entendemos por residuos orgánicos? Los residuos orgánicos están compuestos principalmente por restos de comida y jardín. En esto incluye las cáscaras de frutas, las verduras, sobras de comida, desperdicios de pescado, huesos, restos de carne, restos de café y huesos de animales. Antes se tenía la idea de que los residuos orgánicos no solo tenían que ser únicamente crudos. Ahora la tecnología ya nos ha enseñado que podemos mezclar crudos, cocinados, incluir huesos, restos de carne, porque a las bacterias y las enzimas que se usan para degradarlos les gusta este tipo de nutrientes y a la vez estos nutrientes también, perdón la redundancia, vuelven a nutrir el suelo, dando unas características especiales para que el suelo tenga alto contenido de calcio, fósforo, potasio, que ayudan a los micro y macronutrientes del suelo a hacer su trabajo. Entonces, bueno, les comento qué es lo que pasa en Quito. En Quito generamos de 2.400 a 2.700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Estos están compuestos en su mayoría por residuos orgánicos. En un análisis que se hizo en el año 2013, se estimó que el 53.2% de los residuos que llegan al relleno sanitario son orgánicos, pero ahora en el 2020 esta estadística aumentó y se estima que más o menos del 63 al 64% de residuos que están en el relleno sanitario son orgánicos. Estos residuos pueden ser totalmente aprovechados y darles un valor agregado que tanto necesitamos dentro de Quito. Bueno, les comento algo más. Tenemos en Quito dos estaciones de transferencia, la estación de transferencia norte y la estación de transferencia sur. En la estación de transferencia norte llegan todos los residuos del centro norte y lo del sur del centro sur. Esto tenemos aquí igual dos diferentes disposiciones. En la estación de transferencia sur los residuos orgánicos más o menos llegan al 84% y en la estación de transferencia norte llegan al 50-52%. ¿Por qué esta diferencia? En el sur tenemos uno de los mercados más grandes de la ciudad de Quito, que es el mercado mayorista. Ellos generan alrededor de 30 a 35 toneladas diarias de residuos orgánicos, entonces este valor incrementa. Todos los residuos que llegan a las dos estaciones de transferencia son compactados y puestos en camiones que luego van a depositarlos en el relleno sanitario del INGA. El INGA es donde todos nosotros depositamos nuestros residuos después de recogerlos. En el INGA también hay que aclarar que hay una población que vive cerca a este relleno, la cual en este momento está sufriendo grandes afectaciones a su salud y no se les está permitiendo el derecho que ellos tienen a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, que nuestra Constitución lo estipula para todas las personas. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos con los residuos orgánicos? Como tenemos gran generación, no se les está dando un tratamiento adecuado. Tenemos dos disposiciones, que es la que les acabo de comentar, que la una es del relleno sanitario, donde tenemos lixiviados y mal olor. Y bien, los residuos orgánicos sí generan lixiviados y generan muchísimos lixiviados, pero los lixiviados
Cuando solo son de residuos orgánicos, no tienes ningún problema, porque los lixiviados únicamente son materia orgánica y se caracterizan por su gran cantidad de materia orgánica. Es decir, si nosotros separamos de manera correcta desde la fuente, los lixiviados, que son el agua que tú puedes ver cuando ya comienzas a separar, que se genera en tu tarrito o en tu funda, eso puedes volver a utilizarlo, solo lo tienes que mezclar con 10 partes de agua para que bajes la dosificación de materia orgánica y esparcirle en tus plantas sin ningún problema. No tienes que ser agua sin cloro. Muchas personas piensan eso, que no, solo agua de la montaña que no tenga cloro ni ningún tratamiento. No, sí lo puedes mezclar con el agua urbana, con el agua potable que nosotros consumimos a diario, y listo, puedes ponerles en tus plantas. El problema de los lixiviados y que tiene el relleno sanitario es porque llega todo tan mezclado. Tenemos pilas, papeles higiénicos, el mismo plástico, todo esto genera sudor y cuando comienza a sudar se mezcla este sudor de las botellas de plástico, de las pilas que tienen metales pesados, se mezcla con el lixiviado y ahí sí se hace un residuo líquido sumamente contaminante. De ahí no tienes ningún otro problema. O sea, los lixiviados, si lo trataríamos desde la fuente, podríamos tener un excelente biofertilizante para todas nuestras plantas y jardines. Y otra de las cuestiones es el mal olor que se genera en el relleno sanitario. Y como les contaba, hay una población que vive cerca del relleno que tiene problemas graves de salud. Las personas no están conformes con un relleno sanitario. Y también nosotros les invito a pensar de por qué nuestros residuos se tienen que ir a otro lugar, porque es nuestros residuos y nosotros tenemos que tener la capacidad de tratarlos en nuestro lugar. Tenemos que sacarnos de esta idea de botar la pelotita. Sí, de botar la pelotita a otros, de que saco mi basura a la esquina y ya no es mi basura. No, sigue siendo tu basura porque tú la generaste. Nadie te la dio generando, nadie comió por ti, nadie hizo ese trabajo. Así que tú te tienes que hacer responsable de tus residuos hasta el final. Eso nos hace unos consumidores responsables y saber qué se está haciendo con nuestros residuos. Y la otra que es súper preocupante, que pasa con los residuos orgánicos, que por lo general lo hacen la mayoría de centros comerciales, locales comerciales y restaurantes, es que estos sirven para la alimentación de animales de granja. Un ejemplo cercano fue que en Cali, hace unos 3 o 4 años, ya prohibieron esta tendencia porque estaba la gente teniendo hepatitis B y fiebre aftosa, y es porque los cerdos, o sí, los cerdos en especial, se están alimentando de la basura que nosotros consumimos. Les pongo un ejemplo que es un poco representativo, pero es lo que realmente pasa cuando tú estás en un restaurante y te pones a fijarte en lo que hacen las demás personas. Puedes darte cuenta que hay muchas personas que comen, algo no les gustó y escupen en el propio plato. Ya tienen una enfermedad, tienen tu saliva, esos alimentos, y esos alimentos luego son puestos en una funda y son llevados para el cerdo, que luego el cerdo es vendido a nosotros mismos y todas esas bacterias están ahí, por ende se convierte en un problema ya de salud pública que sí debería ser regulado por todas las agencias y no permitir, porque tampoco le estás dando una vida digna al animal, porque el animal no puede comerse basura. Entonces, bueno, aquí pueden ver una foto que es lo que la mayoría de centros comerciales lo hace. La mayoría de centros comerciales separa sus residuos y pasa una persona que son los gestores artesanales más conocidos en todo nuestro sector como los minadores, y los minadores hacen eso, recogen las basuras, abren las fundas y ustedes pueden ver, todo eso es residuos orgánicos. La mayoría de locales lo ponen en fundas verdes porque ellos sí están normados para, para clasificar sus residuos. O sea, ellos tienen que clasificar sus residuos, pero esto es lo que pasa una persona y comienza a minar, que es la palabra, y luego toda esa basura les dan de comer a los cerdos. Entonces esto se ha basado en un modelo lineal que ya está obsoleto, que la mayoría de países ya no lo están utilizando porque los modelos lineales nos están llevando a esta degradación ambiental y a esta contaminación, porque se basa en tomar, hacer y desechar. O sea, yo lo hago algo rápido y luego lo desecho y ya no es mi problema. Entonces, este modelo es el que provoca tantos impactos ambientales y tantos pasivos ambientales. Y lo que hace es disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos. Es decir, como la señora que se lleva a los cerdos o el señor no cobra un valor, lo hace gratis, que se lleve.
que se lleve, pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad ambiental? Y al permitir que esto suceda, si bien la ley no nos favorece, pero nosotros sí podemos decir, no, o sea, ¿cómo voy a permitir que esto pase? Mejor le envío a otro gestor o bueno, yo mismo gestiono mis residuos o yo veo la manera de cómo hacerlo, hacer un mejor proceso, pero no de esta manera. Entonces, de ahí nace Biocompost como una propuesta de solución, donde nosotros nos encaminemos a un modelo de basura cero, o sea, que cambiemos este paradigma y comencemos una transición de modelos de basura cero, que ya ha estado implementado en varios países y que nos ha permitido tomar en consideración, o sea, ¿qué es lo que pasa con toda la basura? Un relleno sanitario no es la solución. Un relleno sanitario, justo ayer yo estaba teniendo una reunión y me decían unos compañeros, a mí me da vergüenza decir que todavía tenemos un relleno sanitario. Y sí, es verdad, no hay que enorgullecerse de tener un relleno sanitario porque los rellenos sanitarios, al fin y al cabo, lo estás enterrando, no estás dando una solución a corto ni a largo plazo. O sea, no, perdón, es una solución a corto plazo y a largo plazo, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más nos queda con nuestro relleno sanitario? ¿Qué pasa con las personas que viven alrededor de ese relleno? ¿Y qué va a pasar después? Nosotros como ciudadanos deberíamos buscar una solución y si, ok, el municipio no nos la da, nosotros tenemos que ser los que buscamos eso y que se promueva un modelo de gestión articulada a una economía circular capaz de generar empleo en la ciudad. Cuando hablamos de un modelo de gestión articulada, nosotros al gestionar de manera adecuada los residuos, cualquiera que estos sean, ahorita nos estamos enfocando más en los residuos orgánicos porque es la temática que yo la manejo, es que tú logras introducir, o sea, cambiar, en vez de que se entierren, le das un valor agregado. Y ese valor agregado lo que hace es generar fuentes de empleo en muchas personas y muchas personas que se van a ver beneficiadas. Quito tiene la tasa de desempleo más alta del país. Esta podría ser una oportunidad para que todas las personas generen sus residuos y luego busquen una oportunidad para comenzar a generar empleo, riqueza y hacerlo en pequeñas economías, pequeñas economías que luego se conviertan eh, economía escalar, bueno, la gran economía y otro tipo de economías que se maneja, pero el punto es esto, o sea, llegar a que tengamos empleo a partir de los residuos orgánicos y que estos no se conviertan en basura. O sea, lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que todos los residuos orgánicos, todos los residuos no son basura. Se convierten en basura en el momento que tú lo mezclas y lo haces uno solo, ahí se convierte en basura. Y un nuevo paradigma donde se recuperen los residuos orgánicos cumpliendo con todos los requisitos ambientales. Bueno, aquí podríamos aclarar algunas cosas porque les comento, no todos, muchos de nosotros siempre pensamos como que los residuos orgánicos son la fuente de energía y sí, en varios países sí se los utiliza como fuente de energía y son muy cotizados de esa manera, pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros, en nuestra realidad, no todas las realidades son iguales y en nuestro país, todos los estudios que se han realizado, no es factible hacer una planta de procesamiento para recuperarlo, para que sirva para generar electricidad. Nosotros tenemos ya varias hidroeléctricas que están funcionando y ya están construidas y nuestra tarifa por kilovatio hora es mucho menor. Hacerlo a partir de los residuos orgánicos más o menos costaría como el triple o el cuádruple más o menos, entonces es insostenible, nadie va a querer cambiarse de una tarifa a otra tarifa pagando lo mismo. Luego la incineración no se recomienda, no, ya es un modelo obsoleto igual que los rellenos sanitarios, ya no, ya ni siquiera nuestra ley ambiental la, la permite. Es más, está totalmente prohibido porque nuestra ley ambiental promueve, o sea, ¿cómo te digo? La incineración hace que el cambio climático sea más evidente. Entonces no podemos incinerar los residuos. Eso ya es obsoleto y todos los países más bien están intentando cambiarse, al igual que los rellenos sanitarios. Entonces, dentro de todas estas
lo que les he contado y todo lo que hemos hecho, nosotros hace unos 4 años comenzamos nosotros a crear una máquina para hacer de manera rápida y sencilla la gestión de residuos orgánicos de una manera tecnificada, porque nuestro proyecto nace de ver la necesidad que tenía Quito de gestionar los residuos orgánicos, porque al fin y al cabo los plásticos y el cartón y otro tipo de residuos ya se encuentran gestionados y la gente, como ustedes ven, la gente realmente se pelea por tener plástico, por tener cartón o vidrio. Pero con los orgánicos, ¿qué es lo que pasa? Nadie los quiere y todo el mundo lo ve como un problema porque pueden generar olor, te traen vectores. Entonces nosotros, como hace unos 4 años, comenzamos a pensar que tenemos que dar una solución para los residuos orgánicos. Y después de 4 años de tanto pensar y todo, eh, creamos este proyecto que es Biocompost, que más se ha convertido en un centro de investigación donde nos enfocamos en la recuperación y reutilización de residuos orgánicos, y que sea este proyecto ambiental y socialmente sostenible, que nos permita a todos recuperar los residuos orgánicos de una manera súper sencilla, donde todos los ciudadanos conozcamos del proyecto y nosotros mismos como que nos adueñemos de la idea, o sea, cada uno de nosotros seamos conscientes de qué es lo que pasa, cómo lo podemos utilizar y qué es la mejor solución, porque como les contaba, no es la mejor solución la electricidad, no es la mejor solución incinerar, pero nosotros somos una ciudad, somos un país que se dedica mucho a la agricultura y esto podría servir para la agricultura. Nosotros tenemos extensiones de tierra que podría ser usado para eso, dejar que las personas migren a la ciudad y se queden en sus terrenos y que nosotros mismos consumamos de esos productos, ya no con tantos químicos, ya no con tantos fertilizantes, sino consumamos un producto, ustedes no sé si se pueden imaginar, pero imagínense que de nuestra basura se crea abono para volver a ponerlo en la tierra y que de esa tierra vuelva a salir un producto que nosotros mismos lo consumamos. Es decir, cerramos el círculo de la economía circular, sin impacto, sin olores y socialmente amigable, se podría decir, porque no estamos llevando nuestros residuos a otro lugar donde las personas se sigan contaminando. Y eso es lo que nosotros buscamos, generar cero residuos y contribuir con un ambiente sano. ¿Cómo trabaja el modelo circular? El modelo circular se basa primero en la recolección, como pueden ver en la imagen, luego le damos tratamiento a los residuos. La máquina que le pueden ver aquí abajo de las composteras, es una máquina que nosotros la creamos bueno, comenzó a inventarse como hace 4 años y recién la logramos patentar hace unos 8 meses. Y lo que buscamos es, bueno, le tratamos a través de esta, que ya les cuento más adelante cómo funciona, y después de unas 8 horas más o menos ya tenemos abono orgánico y biofertilizantes que pueden ser utilizados en jardinería y agricultura sin ningún problema. Entonces, así nos llegan los residuos orgánicos. Como les decía, pueden ser crudos, cocinados. En este caso tenemos los residuos de una pulpa de frutas que está trabajando con nosotros y ellos generan muchísimo residuo de frutas, muchísimo residuo de frutas. Entonces nosotros les recolectamos, esto llega inmediatamente a la máquina de tratamiento bioquímico y y de 8 horas sin olores y con cero impacto ambiental porque la máquina funciona únicamente a base de electricidad y a base de enzimas y algún otro tipo de bacterias, nosotros solo le damos las características para que esto suceda, porque como les decía, los residuos orgánicos son un recurso muy noble, que no necesita grandes cantidades de energía ni otro tipo de productos para poder descomponerse, solo necesitas darle las características adecuadas y ellos lo hacen prácticamente solos. Entonces esta es la máquina y este es el video, no sé si le podemos poner, tal vez. Entonces, lo primero que ustedes van a ver es un separador de sólidos y líquidos para que el proceso pueda hacerse con mayor facilidad. Luego pasa a un sistema de trituración, a un sistema de prensado y deshidratado,
y luego tenemos calentamiento, agitación y fermentación, donde las bacterias comienzan a trabajar y comienzan a hacer su trabajo súper rápido. Es un proceso que no dura nada de tiempo. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo 2 toneladas al día y es un proceso sin olor. Ustedes pueden ver, es una planta pequeña, es una planta que está dentro de la ciudad, no necesitamos grandes extensiones de terreno ni nada por el estilo. Se le puede hacer en cualquier lugar y es súper simple. Después de 8 horas nosotros ya tenemos lo que ustedes pueden ver en el video, en la imagen, que es compost. Tiene un pH de 6.7, es decir, casi un pH neutro, que es ideal para el suelo. Y el análisis de laboratorio dice que tiene todos los nutrientes adecuados para que sirven para el suelo. Así, el siguiente, por favor. Entonces, para nosotros contarles qué es lo que nosotros hacemos, hemos logrado recuperar 80.000 kilogramos de abono, 4.000 litros de biofertilizante y hemos evitado que lleguen al relleno sanitario, que se den de comer a los cerdos 1.000.000 de residuos orgánicos. Ustedes lo que pueden ver ya es una plantación de lechugas donde ya estamos trabajando y únicamente estamos poniendo nuestro compost para ver qué tan efectivo es y nosotros mismos hacer las pruebas. Estas son unas lechugas que ya han pasado su primera etapa, que es donde más peligran las lechugas, donde más muerte se tiene, y nosotros hemos tenido un prendimiento del 95% solo con abono orgánico, es decir, ha funcionado y funciona. También utilizamos nuestro biofertilizante, y ustedes pueden ver, la basura vuelve a dar vida y la basura vuelve a introducirse a la naturaleza, como una de las personas que trabaja con nosotros nos decía, regresa a la Pachamama, vuelve a la Pachamama, y es súper interesante. Ustedes pueden ver, así queda en la imagen superior, ustedes ya pueden ver cómo el compost queda después de 8 horas, ahora lo tenemos tendido ahí al aire libre para luego ponerlo nosotros en nuestras camas de lechugas. Entonces, si ustedes tienen una empresa y desean comenzar a trabajar con la gestión de residuos, no solo orgánicos, sino con todos los residuos que se generan, ustedes los tienen que ver como una propuesta para implementar economía circular dentro de sus empresas. O sea, la gestión de residuos es la manera más visible y más viable para que las empresas comiencen a cambiar su modelo, ya no lineal, sino circular, porque es lo que siempre generan y se le puede dar otro uso. Hay personas que utilizan el plástico, lo venden y el plástico va a la China y se hacen los nuevos carros. Hay carros que se hacen a partir del plástico reciclado. Entonces, otra vez volvemos a insertarlo en la cadena productiva, ya dándole otro valor comercial. Y eso es lo que se tiene que llegar. Ya olvidémonos de los rellenos sanitarios, olvidémonos de enterrar, olvidémonos de hacerlo. En tal caso, si tú eres una persona que está en tu casa, que no tiene una empresa o no genera grandes cantidades, comienza tú a separar, comienza tú a ver cuánto realmente generas, a darte cuenta cuál es tu hábito alimenticio y cómo puedes disminuir, porque esa es la idea, que vayamos disminuyendo, no aumentando, porque ya no tenemos espacio. Es realmente grave lo que está pasando con nuestros residuos. Y nosotros como ciudadanos buscar la manera de nosotros mismos gestionarnos. Cuando el municipio no da o cuando las políticas no están al lado de las ideas de los nuevos siglos, nosotros somos los pioneros y nosotros tenemos que comenzar a crear esos cambios que tanto requiere la ciudad y nuestro país. Por último, bueno, también tienes distinciones y certificados ambientales que provienen de la economía circular. Ahora en las empresas estas distinciones y certificados ambientales abren mercados nacionales e internacionales. Igual las personas hay muchas más personas de lo que pensamos que están súper comprometidas con el medio ambiente, y sí, antes de comprar un producto, siempre se fijan y ven y dicen como que, ¿qué tiene esto? ¿Cómo lo puedo tratar? ¿De dónde viene? ¿Son condiciones amigables con el ambiente, con los trabajadores? Es una idea social. Entonces, sí, tú pagas por este buen producto, pagas por un producto que te va a hacer bien y que ha tenido buenas prácticas ambientales, que es lo principal. Otro de los beneficios es la reincorporación del abono a los suelos, vuelves a dar vida, vuelves a dar
sustrato a los suelos acabados y tienes un impacto socioambiental positivo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisca. Te agradecemos muchísimo por tu intervención. Me parece que ha sido bastante claro, pero supongo que también, obviamente, este tema ha generado muchísimas expectativas, tomando en cuenta que justamente no, probablemente es uno de los residuos que menos atención genera, digamos, en el sector industrial, sobre todo, ¿no es cierto? En el sector productivo. Entonces, tenemos también algunas preguntas. Eh, a ver, tenemos un montón de todo. A ver, Santiago Sá nos pregunta, ¿puede ampliar la parte de las tarifas hidroeléctricas versus biogás? Hola Santiago, según varios estudios indican nuestra tarifa eléctrica más o menos llega de 7 a 12 centavos, la tarifa con la generación de residuos orgánicos llega a valer más o menos 27 centavos, porque acuérdate que todavía tenemos un subsidio para la gente que se cambió a cocinas de inducción y calefones. Entonces el subsidio es bastante amplio, por ende no es rentable. Con el biogás, cuando tú te lo pones a relacionarte con el gas de uso doméstico, es totalmente costoso. Pero eh, cuando tú lo buscas para, yo qué sé, quieres calentar, tienes una empresa de pollitos, o sea, tú trabajas con pollos, el gas sí te serviría para eso. El gas sí te serviría para eso y tienes, más o menos vas a recuperar tu inversión en unos 5 a 6 años, porque el gas para las industrias no está subsidiado. Entonces ahí puede ser rentable, pero no recuperas de inmediato tu inversión. Ya te digo, en 6 o 7 años tú ya comienzas a recuperar. Carlos, a ver, ¿cuáles son las tarifas de biocompost? A ver, ¿te repites la pregunta? A ver, Juan Carlos, me imagino, Juan C. Mendieta, nos pregunta, ¿cuáles son las tarifas de videocompost para las empresas? ¿Y dan este servicio para hogares? ¿Cuál es el costo y cómo es la gestión? Ya. Hola Juan Carlos, sí, nosotros damos la tarifa para las empresas. Para las empresas tenemos un valor fijo que depende de cuánto generan. Si no es una empresa grande, es un restaurante, un microemprendimiento, se pueden ajustar tranquilamente a una tarifa de casas. Y sí, damos este servicio. Nosotros vamos una vez a la semana a retirar tus residuos, capacitamos en la separación y después de una semana los vamos a retirar. Ajá. A ver, Fernando, dice, buenos días. Yo actualmente uso un tanque de 50 galones con filtro de piedra abajo y una llave y recojo todos los orgánicos de mi casa y los hundo en el agua del tanque. Ahí se pudre todo, no hay malos olores y cuando quiero biol, abro la llave abajo y sale agua sin olor, color café. La verdad que no he visto daño a las plantas. ¿Cómo puedo hacer un análisis de esa agua? Claro, ese es el éxito, el color que tienes es el ideal y qué mejor si no tienes malos olores porque esa es parte de una buena gestión. Cuando tú comienzas a tener malos olores quiere decir que la gestión no está bien hecha y peor cuando comienzas a tener vectores o moscas. Lo que tú estás haciendo es súper chévere porque es una manera rápida, fácil de hacerlo en tu propio hogar y podrías hacer el análisis, asumo que en el INIAP o en los laboratorios de algunas universidades. Ellos te podrían ayudar para ver si tú quisieras comercializarlo u otro tipo de uso. Igual Fernando dice, cuando quiero sacar sólidos, destapo y saco un poco de material que tiene una coloración café y se perdió, toma forma orgánica. Es una masa café que dejo secar y luego desmenuzo y mezclo con la tierra. Sí, correcto, lo estás haciendo bien, es perfecta lo que tú nos acabas de mencionar, es un tema súper interesante porque acuérdate que lo que tú tienes del compost
o sea, lo que tú tienes de los residuos orgánicos es compost, y el compost y el abono orgánico lo que hace es incentivar a los macro y micronutrientes para que estos comiencen a hacer su trabajo en la tierra. Entonces es una manera súper eficaz de hacerlo. Alejandro Vinuesa nos dice, ¿la incineración con un tren de tratamiento de gases en la chimenea sería factible? Hola, sí, no, perdón, me confundí. Perdón, estaba leyendo otra pregunta. Sí, sí. No es factible porque nuestra política ambiental no lo permite. No puedes hacer nada de incineración porque estás afectando a la atmósfera y tus gases se propagan. Es mucho más complicado tratar un residuo en el suelo que en el aire. Entonces no es permitido. Cuando tú lo haces del tratamiento de gases, ya al final de la chimenea, tienes que cumplir un montón de parámetros que para el tipo de residuo sería muy costoso. Entonces, no por estas dos razones. Primero, el costo, y la segunda es que nuestra legislación no lo permite. La de Quito es muy estricta en ese tema. Santiago Sá, hola Fernando, en lugar donde hacer un análisis de agua depende de lo que quieras analizar. Bueno, esto respondiéndole al compañero que antes hacía la pregunta. Gracias por la respuesta. ¿Qué tan viables son los biodigestores? Pregunta Alejandro de Cogal. Sí, los biodigestores son una forma de tratar los residuos orgánicos, pero es lo que yo te decía, o sea, en nuestro país y en nuestra ciudad, si tú lo quieres ver como una manera rentable, no es rentable porque nuestra tarifa eléctrica es muy baja. Es rentable en Europa cuando la tarifa eléctrica para las industrias es una cosa increíble. Ahí todo el mundo tiende a hacer biogás. Pero aquí no es competitivo, tenemos una tarifa eléctrica y más bien deberíamos migrar a otro tipo de energías con el sol que tenemos y Están en Galápagos. Exacto, o sea, sería increíble mejor hacerlo de esa manera, porque no es rentable. Fernando, gracias a Santiago. Quiero ver si esa agua es danina. Dice, no lo veo porque no me gustaría saber los componentes. Una persona que sabe de esto me dijo que tenía que tener cuidado con los cloruros. No soy químico. Supongo que con respecto sí, a me parece que sí. O sea, creo que tienes el color suficiente. Si lo mezclas bien y lo separas bien, como te decía al inicio de la presentación, con 10 partes de agua, no veo por qué deberías tener algún problema. Nosotros trabajamos así y trabajamos con grandes cantidades de residuos. O sea, nosotros llegamos a generar al día de 8 a 10 toneladas diarias y de esto sacamos más o menos del 20% en biol. Entonces, lo tratamos así, solo con 10 partes de agua y agua clorada. Entonces no hemos tenido ningún tipo de problemas y nuestros violes se venden. Gracias, Francisca. Por favor, me gustaría que me compartas las tarifas o que me indiques dónde las puedo encontrar. Bueno, esa información también vamos a compartir, obviamente, el correo electrónico de Francisca para que cualquier información de este tipo se lo pueda hacer también por interno. Gracias, y me dejan tranquilo que estoy haciendo bien. Los sólidos de mi casa los traigo a comprocesar a la planta cementera. Estoy llegando casi a cero basura en mi casa. Felicitaciones. Incineración y coprocesamiento es diferente. El coprocesamiento aprovecha una última forma los materiales no reciclables. Así evitamos que vayan al relleno. No sé si tienes algún comentario. Sí, eso es lo que buscamos, es que no se, que se evite que vayan al relleno sanitario, pero tenemos que tener súper claro que la incineración tampoco es la manera. No podemos incinerar nuestros residuos. Acuérdense, la manera más fácil es no lo vemos, pero seguimos en este modelo lineal. Luego, ¿qué haces con esos gases que suben a la atmósfera? ¿Cómo los atrapas? Ya no hay manera de atraparlos. Por más que tengas un buen sistema de tratamiento en la chimenea de gases y todo lo que tú quieras ponerlo, van a estar en el aire. No todos los tratamientos son perfectos. Acuérdate que en el aire, qué difícil tratar algo. A mí me parece, yo soy ingeniera ambiental, como me dijiste, y a mí en la mayoría de los proyectos que he trabajado, cuando hay chimeneas, a mí me parece súper complejo. O
súper complejo porque el tratamiento es más complejo y es más costoso. Entonces, sí, el éxito es que no vayan a los residuos, al relleno sanitario, modelo obsoleto. Igual Paul Solano nos pregunta, ¿pueden vender la máquina? Solo la parte de la trituradora. Bueno, igual todas estas preguntas eh, podrían ser hechas directamente a Francisca. Les pedimos que... ya, sí, 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 sí. Ahora mismo va a escribir... en la siguiente diapositiva vamos a ver. Acá están los contactos, así que lo pueden ver. Pueden tomar nota de los contactos ahí. fjaramillopaez@gmail.com. Ahí están también los teléfonos. Bueno, hemos tenido muchísima acogida. No sé si de pronto hay alguna persona que desea hacer su pregunta habilitando el micrófono, si tiene algún comentario adicional. Me parece que ha sido una presentación bastante clara y bastante interesante acerca del manejo de residuos sólidos. De igual manera, entiendo que si hay empresas o organizaciones que quieren trabajar directamente contigo, pueden contactarse sin ningún problema. O si de pronto tienen alguna consulta también adicional acerca de la gestión que ustedes están desarrollando, podría ser una oportunidad también de intercambiar buenas prácticas y experiencias. Tenemos una pregunta más, no sé. ¿Y qué pasa si en mi localidad, Galápagos, no existen tecnologías como esta? Y lo único que podría hacer es mandar al relleno sanitario. ¿Qué producía, qué podríamos hacer en este caso si queremos reducir el nivel de contaminación? Alejandro, ¿podría ser viable que poner una máquina de una de nosotras allá, de nosotros, si es que tú necesitas, y ver cómo lo podríamos hacer viable? Galápagos tiene un ecosistema muy frágil, muy frágil, el más frágil del planeta me parece que es. Entonces, no, hay que ver la manera de disminuir esa contaminación que se genera en el relleno sanitario. Entonces, sí, lo podrías, si es que no tienes o sea, si es que no es difícil encontrar tecnología o algo, tú podrías separar los residuos o buscar un poco de financiamiento para poder poner una de estas máquinas en tu localidad, o la otra parte es que tú comiences a hacer composteras. Bueno, las composteras, con la experiencia que hemos tenido en este tiempo, es que la gente se entusiasma un montón el primero, el segundo mes, y luego ya no. Luego la gente, es obvio, no le puedes obligar tú a la gente que comience a llegar del trabajo y también darle un trabajo aparte. Entonces la mayoría de las personas tienden, y es la verdad, porque nos han enseñado esto, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de poner a cualquier hora, en cualquier día, nuestra basura en un contenedor. Entonces, es cambiar este chip, cambiar este paradigma, y nos cuesta mucho tiempo, nos cuesta muchísimo tiempo. Entonces, a veces la gente deja la compostera súper rápida, que es una hermosa técnica, pero deja. Nosotros al inicio, hace unos cuantos años, comenzamos a vender las composteras, y luego la gente venía y nos decía, por favor, ya no, ven mejor a llevarte, porque ya no tengo tiempo, está ahí solita, o sea, ya nadie le cuida. Entonces, la gente se entusiasma y hemos tenido la experiencia que luego baja su nivel de aprovechamiento. Entonces, ya no es rentable tener una compostera. Bueno, me parece también muy interesante el que obviamente por la velocidad del proceso, entonces pueden procesar mayor cantidad de residuos ustedes, ¿no es cierto? Sí, nuestro proceso es rápido, es sin olor, y lo que permite es que todos nosotros, o sea, hacerlo de una mejor manera y sin un costo eléctrico, que es lo que por lo general frena este tipo de proyectos. Listo, Francisca, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este webinar. Les invitamos a que seguramente en el transcurso de este día ustedes van a recibir un formato de evaluación y les vamos a compartir también la presentación que nos ha hecho
Francisca. Y de igual manera también la versión grabada de este webinar para las personas que de pronto no pudieron conectarse pronto y para los que desean tener esta información también al alcance de su mano. Agradecemos nuevamente a Francisca Jaramillo por su entrega y su compartir, su generosidad al compartirnos su experiencia desde Biocompost. Les agradecemos a todos ustedes, les pedimos que estén pendientes en nuestras redes sociales, en futuros webinars, futuras capacitaciones, en los que seguramente muchos de nosotros podremos seguir teniendo luces para seguir construyendo un Ecuador sostenible. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Tengan un buen día.